Buenos días. Si abren su Biblia, hemos estado estudiando Génesis, el libro de principios. Y vamos a ver un versículo que vimos en nuestro estudio de la semana pasada. Terminamos con este versículo, pero es un versículo muy importante. Génesis 15, versículo 6, justificado por fe, es el título dado aquí. ¿Ya están todos ahí? Tomen nota de lo que dice. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Tomen asiento. Ahora, muy importante, esta doctrina es demasiado importante. Vienen muchas personas con doctrinas falsas, doctrina errónea, doctrina que no es sana. Y cada uno de nosotros tenemos que estar bien firme con esta doctrina de justificación por fe. Muy importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a traer confusión. Personas están confundidas, vienen con doctrina errónea y se quieren... Confusión no es de Dios. Él lo pone en claro. Y es mi intención en esta mañana traer y poner esto en claro. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros salimos de religión y tenemos ideas que todavía están arraizadas en esa religión. No se puede mezclar la religión y esta doctrina de ser justificados por fe. Muy importante. Quiero que entiendan que esta doctrina, Abraham fuera justificado por fe, pero la doctrina ya existía desde antes de esto. Fíjate lo que dice Hebreos 11:7. Se los voy a leer y dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjate, Noé fue salvo por esta fe desde antes de Abraham. Como les dije, es tan importante este versículo, tan importante. Pudiera decir que es uno de los más importantes en toda la Biblia, porque enseña, yo creo que la doctrina más importante, justificación por fe. Esta es doctrina sana, es esencial que entiendamos esto. Enseña que una persona puede estar correcta ante Dios, aparte de sus obras, aparte de sus esfuerzos. Podemos estar correctos ante Dios. Las tres palabras importantes dadas en esta escritura, y fíjate aquí, Génesis 15:6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tres palabras. Creyó, creer, aceptarlo como verdad. Muy importante. Contado es un término de contabilidad y nuestra cuenta, fíjate, estaba vacía, pero ahora está llena. Podemos decir, estábamos bancarrota, pero en creer se nos ha contado. Ya no estamos bancarrota. Justicia, la posición que tenemos ante Dios. Muy importante entender. Justificación es como estamos ante Dios, como Él nos ve. Es más, fíjate, toma nota. Romanos 4:3 dice así: ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura?
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tenemos que entender que la Biblia usa diferentes términos para poder entender la verdad de salvación. Justificación es cuando Dios nos declara inocentes, libres de culpa. Ya no hay culpa en nosotros, porque Dios ha pronunciado esto. Adoptados es el entendimiento que Dios nos toma como el Padre amado nos ha recibido a su familia, nos ha adoptado. Reconciliación es traernos juntos y unirnos como familia. Necesitamos entender que ser salvo, cuando somos salvos, quiero que entiendan esto: ser justificados no es un proceso, porque muchos lo entienden de esta manera. Justificación no es un proceso. Hay personas que dicen: ay, pues estoy tratando de ser un buen cristiano. Es como decir: estoy tratando de ser una hamburguesa. Dios ya declaró que somos justos. Justificación, es importante ponerlo en el contexto. Esta es una declaración que Dios ha dicho. Es por lo que Él hace, lo que Él hizo. Es como personas aquí dicen, una vez más, estoy tratando de ser una buena persona. O dicen, yo siempre he sido un cristiano. No. Cuando Dios nos declara y somos justos ante Él, ya es una declaración. Claro que en ser cristianos nadie es perfecto, pero aquí, ahora sí, esto sí es un proceso. El proceso se llama santificación. En ese proceso vamos. Es cuando Dios toma al cristiano y comienza a cambiarlo para hacerlo santo, porque Él es santo. Es uno rindiéndose en este proceso de santificación. Nuestra petición, oramos: quiero ser más como Él y menos como yo. Eso es santificación. Hay días que vas a estar más cerca al Señor y hay días que vas a estar más lejos del Señor. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne, pero debemos de caminar en el Espíritu. Pero siempre existe este conflicto y esta batalla. Entonces vamos en este proceso de santificación. Muy diferente a lo que ya se ha declarado. Y aclaro que hay algunos que necesitan más trabajo que otros. Es normal. Pero si uno ya es salvo, ya se ha declarado, Dios ha declarado. Justificación. Pero la posición, como les digo, ya la tenemos, no la podemos mejorar. En esa declaración no podemos mejorar, no la podemos hacer mejor de lo que ya está. Ya estamos salvos y ya estás justificado. Ya estamos libres de culpa. Justificación. La palabra declara como si aún nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Porque creímos. Creímos el Evangelio, creímos a Dios por fe. Volteen conmigo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3.
Ahí después regresamos a Génesis. Romanos capítulo 3. Comenzando en el versículo 10 del capítulo 3, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí vamos a pausar por un momento. La ley fue dada para que reconociéramos que somos pecadores y necesitamos salvación. Todos somos pecadores. Y esto es importante porque va a haber buenas noticias, pero ¿cómo vas a recibir las buenas noticias si no has oído las malas noticias del estado y tu condición? Continuamos, dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de fe. Y luego dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado ¿por qué? Sin las obras de la ley. Y ahí vamos a parar por ahorita. Muy importante, muy importante. Y aquí es donde nos vamos a enfocar en esta mañana. Primeramente, el primer punto es la necesidad de la justificación. Versículo 10 al 19. Lo que es justificación, versículo 20 al 31. Y al fin, una ilustración de la justificación, Romanos 4, 1 al 3. Ahora, vemos aquí en el primer punto la necesidad de justificación. El versículo 10 nos dice, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aún. Increíble. Vemos en este versículo que no hay ni uno que podemos decir es derecho, que es recto, inocente. Nadie. No importa qué tan bien pensemos que somos. Oh, es que yo soy buena persona. No hay ni uno. La persona más santa que conocemos, ni ellos ni nosotros somos justos en la vista de Dios.
ni aun uno, dice. Y tenemos que entender esto. Está hablando del incrédulo aquí. Y comienza y ve el corazón de la humanidad. Otro tema, otro estudio que podemos hacer a este punto. La condición del corazón. Pero fíjate el versículo 11 y 12 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y hay personas que dicen, y es que hablan de otras personas, es que yo los conozco. Yo conozco a fulanito de tal, yo conozco a él, yo conozco a ella. Son buenas personas. No tiene validez ese dicho. Porque la palabra dice, no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. O en que el que dice de uno mismo, yo soy buena persona, o dicen, pues yo no soy tan malo. La apariencia de un hombre no tiene valor porque Dios, ante Dios, uno no es bueno. Nadie es bueno. Las malas noticias. Estamos mal ante los ojos de Dios. Y fíjate, dice, a unas se hicieron inútiles. En palabras sencillas, ya no sirven. Se echaron a perder. No se pueden usar para lo que fueron intentados. El galón de leche en el refrigerador se echa a perder. ¿Para qué sirve? Para nada. Para nada. Y así es el hombre. La lengua del hombre, fíjate el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y fíjate, el hombre siempre niega todo. Siempre. Pronto para defenderse. Ponte a pensar. Tenemos hijos, tenemos hijas, muchachos. Los vemos, los encontramos en su cuarto con un juego nuevo. No, la pregunta, ¿y ese juego? Es que me lo encontré. Me lo prestaron. Mentiras. El cigarrillo no es mío. Es de Juanito. Estaba aquí con nosotros. Él lo dejó en mi cuarto, lo puso. Es más, él lo puso en la bolsa de mi pantalón. Yo no sé. No, los Levi's no son míos, me los prestaron. Versículo 14, fíjate. Su boca está llena de maldición y de amargura. Pablo nos está dando la descripción de lo que sale de la boca, pero fíjate, una vez más, no es la condición de la boca de lo que en realidad estamos viendo. Quiero que entiendan esto. Es la condición del corazón. Hay tiempos que nos sorprende que lo que algunas personas dicen, pero reconoce que lo dicen de su corazón. Muchos pronto, se me chispoteó. No lo quise decir. Pero la palabra de Dios nos dice así en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que existe en el mero centro de nuestro vivir. Siempre les he dicho, ¿no? ¿Quieres saber qué también vas en el proceso de santificación? Ahí te va la prueba. Pon el dedo gordo, saca el martillo y date. Vas a ver lo que sale de la boca. Gloria a Dios, ¿no? ¡Qué bendición! De la condición del corazón. Vemos aquí el hombre andando.
Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Es como los hombres se tratan, se maltratan. Nada más, mira los problemas en el mundo. Problemas domésticos y el abuso que existe ahí. Versículo 16 y 17. Quebrantando y desaventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Dios nos ofrece paz. Paz en Cristo Jesús. Pero fíjate, el mundo solamente busca un concepto de la paz. La paz como un concepto. Un mundo que no va a conocer la paz. ¿Por qué? Porque no se quieren someter a Dios, no quieren aceptarlo, prefieren estar en guerra contra Él. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí vemos podemos decir, la raíz del problema. Si le puedes poner el dedo al problema, aquí está. No hay temor de Dios. Salmo 111, versículo 10 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Pero no hay ese temor de Jehová. Y te voy a decir, esto explica muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Cuando los padres no se someten a Dios, y en ese caso no enseñan a sus hijos someterse a Dios o tenerle temor a Dios, porque ellos mismos no lo están haciendo y es lo que ven sus hijos. Me recuerdo años atrás, y ya han sido años atrás. Estaban llegando jóvenes y jovencitas al ejército americano. Y te tienes que declarar, si eres cristiano te lo van a poner, si eres judío te van a poner. No soy nada. ¿Cómo que no eres nada? No había religión en la casa. ¿Nunca has ido a un servicio? No, nunca he ido a una iglesia. Nunca he ido a un templo. ¿Por qué? Porque los padres no están instruyendo a sus hijos. No hay temor de Dios. Y es con lo que estamos viviendo hoy en día. No creen en Dios. No tienen esa fundación hoy en día. Hablas con personas y tienen ideas mundanas. Psicología, sociología, lo que se les enseña en los colegios, en la universidad. No fueron educados en una religión. Decían, no soy nada. No podían declarar una religión. ¿Por qué? Porque no tenían fe en nada. No tenían temor de Dios. Y fíjate, esta es la condición de nuestra sociedad hoy en día. Es con quien estamos tratando. En tiempos pasados, todos salieron de cierta religión. Presentabas el evangelio y entendían. ¿Por qué? Porque entendían las malas noticias, que eran pecadores. Hoy en día no tienen idea de que son pecadores. Porque ellos creen no en un Dios, pero en muchos dioses. Es la condición que estamos viviendo hoy en día. Y fíjate, hay padres que piensan y lo dicen, es que los vamos a dejar que cuando ellos ya tengan edad, ellos pueden escoger para sí mismos. Ellos pueden tomar la decisión. Pero te voy a decir esto. La falta de instrucción en el hogar, la falta de temor en el hogar, en tu vida como padres, lo que tú no les estás enseñando, las escuelas y la sociedad les están enseñando. Evolución. Que ellos vinieron de sus abuelos de los changos. Se requiere fe en creer eso. Y es lo que están creyendo. Por eso la importancia y el ataque en contra de la palabra de Dios. ¿Vas a creer lo que Dios ha dicho o vas a creer
lo que el hombre ha dicho. Te voy a decir, en esta sociedad Dios no tiene lugar. No tienen que dar cuenta por nada de lo que hacen o no hacen, porque no tienen temor a Dios. ¿No tienen por sus pecados? Ellos no tienen una fundación, no tienen entendimiento del verdadero Dios, el Creador. Y esta es la razón que perdemos a jóvenes. Porque los padres no tienen entendimiento de la palabra de Dios. No tienen el temor de Dios. Fíjate, uno mismo como cristiano, mucho cristiano se ha creído las mentiras de millones de años. Hablando de criaturas prehistóricos o dinosaurios prehistóricos. Pero ¿cómo pueden ser prehistóricos? Porque solamente hay una historia. La historia es lo que Dios ha dicho en su palabra. En creer en algo prehistórico estás diciendo que fue antes de la creación de Dios. Y eso es falso. Es falso. La creación es el principio de la historia. Porque Dios creó. No hay otra historia y no hay una historia antes de este tiempo de lo que Dios ha creado. Ahora, cuentos y fábulas, hay muchos. Muchas. Y eso no es de Dios. Porque Dios nos ha dado su palabra. Entonces, ¿qué creemos? Porque uno dice, no, pues yo creo en el Evangelio, pero no creo que Dios es creador. No creo que fueron, en 6 días creó. Si no crees el primer versículo de la Biblia, vas a tener muchos problemas a través del resto de la Biblia. Porque Dios creó. El versículo 19 dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Fíjate, Dios entiende, si no le puedes cerrar la boca a alguien, no te van a escuchar. No te van a escuchar. Cuando las personas están discutiendo, dizque una conversación, y no se escuchan, no toman el tiempo para tratar de entender o oír a la otra persona. Solamente están esperando para que se callen, para que ellos puedan seguir tratando de comprobar su punto de vista. O los van a interrumpir. Pero fíjate, Dios quiere que todos entiendan que ante Él todos somos culpables. Todos seremos juzgados por Dios. ¿No crees en Él? Viene el día de juicio. Y todos vamos a estar ante Él. Ahora, malas noticias. Entramos aquí lo que es justificación. Versículo 20 al 31. Y aquí vamos a ver 7 puntos que nos describen la justificación de Dios. La primera, Dios declara las personas justas sin tener que mantener la ley. Versículo 20 al 21. Tan importante. Versículo 20, y es subrayado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todos somos culpables ante Dios sin excepción. No podemos hacer nada para ser justificados por medio de las obras. Muchas religiones, si haces esto, si haces esto y esto, si haces esto,
posiblemente serás salvo. Quieren ser justificados a través de las obras. No puedes hacer suficientes cosas buenas o buenas obras para ser declarado justo ante Dios. Me pongo a pensar en mi pobre abuelita años atrás, arrastrándose en sus rodillas para poder llegar a la basílica. Obras, queriendo ser perdonados. Pero la Escritura nos dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Hay cristianos que dicen, no, pero es que tengo que hacer esto y tengo que hacer. Nosotros hacemos buenas obras porque estamos salvos, no porque queremos ser salvos. Muy diferente. El versículo 21 dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley. Otra manera de que lo puedes decir, aparte de la religión, aparte de la ley, porque te ponen un yugo tan pesado que nadie puede cumplir, y es lo que la ley hacía. Pero la ley, la ley estaba escrita, pero los que estaban enforzando la ley, los religiosos, te ponían ese yugo. La ley demuestra que nadie puede ser justificado. Somos pecadores. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es la justicia de Dios, no tiene nada que ver con nosotros o nuestras acciones. Es lo que la justicia de Dios. Todo lo que uno hace en la religión, todas las revistas que regalaste, las buenas obras, las ofrendas que uno hace en su religión, la cuaresma, no comer carne, bautizarse para ser miembros de cierta iglesia o para ser salvos o porque solo si aceptas ese bautismo, las iglesias que tienen membresía, que toman rol, buenas obras. ¿Y todo para qué? Dice, si la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley. Y es testificada por la ley de los profetas. La ley, fíjate, fue dada para que uno mismo reconociera, soy culpable. Soy culpable. Increíble. Ciertas religiones, ciertas sectas creen que pueden cumplir los 10 mandamientos. Si ese es el caso, entonces ¿por qué Cristo dio su vida en la cruz? Nadie puede cumplir, solamente el Señor Jesús, porque Él fue perfecto. Fíjate, para que uno reconociera que es culpable y estamos en necesidad entonces de un Salvador. La ley no fue dada para motivarnos, para tratar de cumplirla. La ley no tiene poder para justificarnos. Solamente Dios puede hacer eso. Ve, por medio de la fe, fíjate el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjate, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús es por medio de la fe. Las personas están adorando, alabando a Dios por medio de la fe. Es en Él. La fe en Jesucristo, no en la religión. Hoy en día se oye mucho, pero tengo fe en fe. ¿Qué es eso? ¿Cómo que tienes fe en fe? Yo te digo, cada vez que te sientas en la silla, claro que uno tiene que tener fe. ¿Fe en qué? Que te va a sostener la silla, ¿no? Ha habido ocasiones que no te sostiene. Pero te voy a decir, la verdadera fe es que es Jesucristo que nos sostiene. Estamos en sus manos.
Pablo nos dice en Filipenses 3, 4 al 9, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Fíjate, más que nadie más, Pablo, el apóstol Pablo, yo tengo de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Tú crees que te puedes confiar? Yo aún mucho más que tú. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. La persona más religiosa que existía. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Todo esto es basura. Toda esa religión es basura, es perdida, no tiene valor. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo esto es basura. Todo esas obras que uno trata para ser mejor persona, ser mejor cristiano, todo eso es basura. Es religión. El versículo 9 de Filipenses 3 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Muy diferente. C, está disponible a todos. A todos, ¿por qué? Porque todos pecaron, todos somos pecadores. Versículo 22, la segunda parte dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Una vez más, ¿para quién? Todos. ¿Y qué es todos? Todos. Para todos los que creen en Él. Y te voy a decir, hay personas que le quieren poner restricciones a la salvación. En decir quién es y quién no es salvo. Hay personas que todavía piensan que ciertas personas aún no tienen almas. Hay personas que piensan que ciertas personas fueron creadas para el infierno. Esto es falso. Hay doctrinas que han entrado a la iglesia, aún nuestra iglesia, la teología reformada, que Dios ha escogido solamente a ciertas personas, la elección. Pero si ese es el caso, entonces ha elegido a otros irse al infierno. Y aquí acabamos de leer, para todos los que creen. Dios hizo la obra en la cruz, pero uno tiene que responder. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Entonces esta doctrina errónea de que Dios ha creado a ciertas personas para el cielo y ciertas personas para el infierno es falsa. ¿Por qué? Porque la palabra aquí dice todo aquel. Todo aquel. La oportunidad. Cristo murió en la cruz por todo pecador, no solamente algunos. No solamente este o esa persona, pero todo aquel que invocare el nombre del Señor. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la salvación está disponible para todos, porque todos somos pecadores y todos estamos en necesidad de ella. Es cuestión de reconocer, de responder al amor de Cristo. Pecaron, pecado. La idea sale a la raíz de la palabra, es no atinarle al blanco.
No importa cuántas veces hemos pecado, la idea es que todos hemos pecado. No le atinamos al blanco, fallamos. Ese es el pecado. Todos somos pecadores y no importa qué tan buenos creemos que somos o qué tan buenos piensan las personas que somos, todos hemos pecado. Somos pecadores. Y si seguimos en nuestros pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por la gracia, el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados es ser pronunciados justos. Dios nos ha declarado justos como si aún nunca hubiéramos pecado. Y no es por hechos, no es un proceso, no estamos en un proceso, pero somos pronunciados, es una declaración. Al momento de creer, arrepentirme de mis pecados, Dios nos declara justos. Somos justificados. Tenemos que entender que no es en ser perdonados como los hombres perdonan. Uno puede ser perdonado por alguien más, pero el registro de esa ofensa todavía existe. Eso no cambia. No, está bien, te perdoné, pero no me he olvidado. Me recuerdo. Pero la declaración por Dios de ser justificado, fíjate, quiere decir que todo el pasado ha sido borrado. No existe. No hay un registro. Es ser declarado justo ante Dios, como si aún nunca hubieras pecado. Y es gratuitamente por su gracia. Un regalo por su gracia. Es tener favor inmerecido. No nos lo merecemos. No nos lo ganamos. Solamente es por su gracia. Las riquezas de Dios al costo de Cristo. Esta es la enseñanza que no puedo hacer nada para ganarme o merecerme la salvación. Nada. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo. Cada secta, cada religión te enseña que tienes que hacer algo para ganarte o esperar que te merezcas la salvación. Esa es la religión. Y aquí vemos una vez más, les recuerdo, es un regalo. Un regalo dado sin razón. No porque fue tu cumpleaños, porque te portaste bien. Simplemente es un regalo. Y te voy a decir, esto es difícil para algunas personas porque quieren creer que hay algo bueno adentro de ellos. Lo único que eso es ego. Es ego. El querer creer que ellos tuvieron una parte en vez de aceptar lo que Jesús ya ha hecho. Pero tenemos que ver la verdad y creerla. Ya vimos, nadie lo busca. No, yo sí lo busqué. No, estás respondiendo a su amor. Él te está buscando a ti. Uno prefiere quedarse en sus pecados. Pero la gracia da y la fe recibe. Es como funciona, fíjate. Dios nos da su gracia y nosotros la recibimos y es por fe. Por la cruz de Jesús, versículo 24 al 25. Versículo 24 en la segunda parte dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La razón de liberación que es en Cristo Jesús. La muerte de Jesús era la manera que Dios nos iba a hacer libres. Libres de la culpa, de la culpabilidad. Era el precio que tenía que ser pagado por la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Versículo 25. A quien Dios puso
como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate, a quien puso como propiciación. Jesús fue puesto como propiciación, el único que podía satisfacer las demandas de la ley y de Dios y su ley, el único, por medio de la fe en su sangre, por su sangre que somos comprados, se pagó con su sangre, para manifestar su justicia, para que pudiéramos ser declarados justos, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate, salvación es gratis, pero el costo, el precio, muy grande. Y 3 palabras que expresan el precio que Dios pagó por nuestra salvación: propiciación, sangre y redención. Propiciación en términos humanos quiere decir apaciguar a alguien que está enojado, y normalmente es con un regalo. Pero la Biblia, en términos bíblicos podemos decir, quiere decir satisfaciendo la santa ley, cumpliendo con sus demandas para que Dios pueda perdonar a aquellos que vienen a Jesucristo. Sangre nos dice del precio, el costo. Jesús tenía que morir en la cruz para satisfacer la santa ley y poder justificar a los pecadores perdidos. En el Antiguo Testamento, fíjate, la sangre de animales nunca podía quitar los pecados, simplemente los cubría. Era lo que hacía. Hasta el momento que Jesucristo viniera y pudiera pagar el precio para salvación. Romanos 3:25 en la segunda parte nos dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, sabiendo que su Hijo vendría a terminar la obra. Por eso había sacrificios en el templo, no para ser perdonados, pero para que esos pecados fueran cubridos. Redención. Jesús termina la obra y por su muerte y resurrección ahora hubiera redención comprado, pagado el precio del pecado y darnos libertad, porque fuimos comprados por su muerte. Yo digo, gloria a Dios de su gran plan por nosotros, lo que Él ha hecho. Por la cruz Dios nos puede justificar, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia de Dios, el pago apropiado y perfecto. Jesús es el único, el unigénito Hijo de Dios sin mancha, sin pecado. Tenía que dar su vida, morir, para ser el pago que iba a satisfacer la ley y a Dios, para poder decir y declarar que Dios es justo y también declararnos a nosotros justificados. La jactancia queda excluida. Fíjate el versículo 27 y 28. 28 dice, pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues? Oímos personas hablar de jactamonios, ¿no? Yo hice esto, yo hice, y yo. No. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Muy importante reconocer esto, fíjate. Dios entonces puede salvar al peor de los peores. Y simplemente lo hace porque lo puede hacer. Esa es su gracia. Gracias a Dios que no nos da lo que nos merecemos. Favor inmerecido, versículo 29 al 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno.
Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Tercer punto, la ilustración de la justificación. Fíjate aquí lo que dice el capítulo 4. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si me he ganado la salvación por lo bueno que soy, las buenas obras que he hecho, tenemos de qué gloriarnos. Yo lo hice. No. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Regresa al capítulo 15 de Génesis.